Una crisis es la prueba de fuego definitiva para cualquier liderazgo. La cosa no es si va a ocurrir, sino cuándo. Y por eso, en este análisis, vamos a desglosar las 5 tareas estratégicas que son fundamentales para poder navegar la tormenta y, ojalá, salir fortalecidos del otro lado. Ok, pero para empezar, ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de una crisis? Porque, ojo, no es un problema cualquiera. Para que sea una crisis, se tienen que juntar 3 ingredientes clave. Primero, una amenaza muy seria, algo que pone en jaque nuestros valores fundamentales, ya sea la seguridad, la salud, lo que sea. Segundo, el tiempo apremia, y mucho. Hay una presión brutal para tomar decisiones ya. Y tercero, una incertidumbre tremenda. La información es poca, es confusa, se contradice. Y claro, esta mezcla es, como se podrán imaginar, una bomba. Crea un entorno donde es facilísimo perder el norte. Bien, este es nuestro mapa para hoy. Vamos a empezar por entender cómo funciona una crisis por dentro, su anatomía, y luego nos vamos de lleno con las 5 tareas que debe dominar un líder, desde cómo encontrarle sentido al caos inicial hasta la última y quizás la más difícil, que es aprender la lección para el futuro. Bueno, arranquemos con la primera tarea, el sense making, o sea, darle sentido a la situación. Este es el primer gran obstáculo. Se trata de descifrar qué está pasando de verdad cuando todo es un caos de información, cuando todo es vago y muchas veces contradictorio. Y es que el reto, como bien dice esta cita, es que las crisis casi nunca llegan con un letrero de neón. Suelen aparecer como señales débiles, confusas, ruido. Y de hecho, el primer gran error que puede cometer un líder es simplemente no darse cuenta del peligro a tiempo. Ahora, no podemos ignorar el factor humano. El costo psicológico es enorme. El estrés extremo de una crisis ataca directamente la capacidad de pensar con claridad, y lo hace justo cuando más se necesita. Miren, el estrés nos juega una mala pasada. Nos pone una especie de trampas mentales. Por ejemplo, empezamos a pensar solo en el corto plazo, en apagar el incendio de hoy sin pensar en mañana. Nos volvemos súper rígidos, aferrándonos a las viejas costumbres, aunque ya no sirvan. Nuestra atención se enfoca tanto que parece un túnel, y se nos escapan detalles periféricos que podrían ser vitales. Además, tendemos a usar más estereotipos y nos ponemos más irritables. Vamos, que un líder bajo esta presión puede convertirse en su peor enemigo. Pero, ¿hay alguna forma de evitar esto? Pues sí, la experiencia. Los profesionales que han vivido muchas situaciones críticas, piensen en bomberos o pilotos, a menudo desarrollan un carrusel mental. Su cerebro funciona como una biblioteca de experiencias pasadas. Entonces, cuando surge una nueva crisis, casi al instante la comparan con algo que ya vivieron, y pueden aplicar una solución que ya conocen. Y esto nos conecta directamente con la segunda tarea, tomar decisiones críticas. Una vez que se tiene una idea de lo que pasa, hay que actuar. Y aquí es donde el liderazgo se enfrenta a decisiones de altísimo riesgo, muchas veces sin tener ninguna opción buena sobre la mesa. A ver, en tiempos de paz, las decisiones se toman con calma, se delibera, se busca el consenso. En una crisis, olvídense de eso. Se necesitan decisiones rápidas en medio de una incertidumbre total. Y lo más duro es que a menudo no hay una opción buena. Se enfrentan a lo que se llama elecciones trágicas, donde cualquier camino que se elija va a tener consecuencias negativas, va a generar pérdidas. Y aquí, cuidado, porque aparece un enemigo silencioso, uno que viene de adentro, el famoso pensamiento de grupo o groupthink. ¿Qué es esto? Es cuando el equipo de crisis tiene tantas ganas de llevarse bien y estar de acuerdo que nadie se atreve a disentir. Se aplasta el pensamiento crítico. Y esa presión social por no hacer olas puede llevar a tomar decisiones terribles, justo cuando más se necesita tener la cabeza fría. Y por si fuera poco, tomar una decisión es solo la mitad del trabajo, luego hay que implementarla. Y esto significa coordinar a un montón de agencias y organizaciones que, seamos sinceros, no suelen trabajar juntas. Romper esos hilos y lograr que todos remen en la misma dirección es en sí mismo un desafío monumental. Pasemos a la tercera tarea, que es más sutil, pero igual de crucial. Se trata de crear significado. Porque gestionar una crisis no es solo mover recursos, es también una batalla por el relato, por cómo la gente entiende lo que está pasando. En medio del caos, la gente necesita una brújula, necesita certidumbre. Como vemos aquí, se espera que el liderazgo ofrezca una explicación coherente y creíble. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer para solucionarlo?
Pero claro, este no es un monólogo. La narrativa oficial compite con la de los medios, la de la oposición, la de todo el mundo en redes sociales. Es un entorno súper competitivo. Y si el liderazgo no logra construir un relato sólido y creíble, otros lo harán. En esta batalla, la credibilidad es el activo más valioso que se tiene. Con esto llegamos a la cuarta tarea, que es la terminación y la rendición de cuentas. Se trata de ese momento delicado en el que hay que declarar que la crisis ha terminado y prepararse para la avalancha de preguntas e investigaciones que vendrán después. Es útil ver una crisis como si tuviera dos grandes fases. La primera es la fase operativa, la respuesta inmediata que puede durar días o semanas. Pero luego viene la segunda fase, la de rendición de cuentas, las comisiones de investigación, el debate político. Esta es la crisis después de la crisis, y a menudo dura años, y puede ser políticamente mucho más peligrosa. Y en esa segunda fase hay dos caminos posibles. Uno es la reflexión constructiva, donde el objetivo es aprender para que no vuelva a pasar mirando las causas de fondo del sistema. El otro, lamentablemente muy común, es el juego de las culpas, donde la única meta es encontrar a alguien a quien señalar, buscar culpables, lo que casi siempre termina en un conflicto político estéril en lugar de una mejora real. Y esto nos lleva a la quinta y última tarea, que de verdad es la más importante de todas, el aprendizaje y la reforma. Se trata de convertir todo ese dolor y esa experiencia traumática en un cambio real y duradero. Se trata de poder decir, con fundamento, nunca más. Ahora, hay que entender que hay dos niveles de aprendizaje. El de bucle simple se pregunta, ¿estamos haciendo las cosas bien? Y se enfoca en mejorar un poquito los procedimientos que ya tenemos. Pero el aprendizaje de bucle doble va mucho más allá. La pregunta aquí es, un momento, ¿estamos haciendo lo correcto? Y esto implica cuestionar las bases del sistema, las ideas fundamentales sobre las que está construido. Y aquí está el gran dilema político. Por un lado, hay una presión enorme por anunciar reformas rápidas, por parecer que se está haciendo algo. Pero eso choca de frente con la necesidad de un aprendizaje lento, profundo y genuino, que es el único que de verdad puede evitar que la historia se repita. Entonces, para resumir, estas 5 tareas son la brújula de cualquier líder en una crisis, desde poder ver con claridad en medio de la niebla hasta construir un futuro más fuerte. No es una lista de chequeo, es un marco integral. Cada pieza es absolutamente esencial para navegar la tormenta con alguna posibilidad de éxito. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? En este mundo que parece cada vez más impredecible, ¿estamos de verdad preparando a quienes nos lideran no solo para apagar el siguiente incendio, sino para aprender de las cenizas? Porque al final del día, la respuesta que demos a esa pregunta es la que va a definir qué tan fuertes seremos como sociedad para enfrentar lo que venga.